de egresada y profesora investigadora de la Universidad de Zulia, de Venezuela. Ha hecho estudios de posgrado en Europa, en Italia, profesora permanente también de cursos en Italia cada año, tiene sus cursos. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Católica de Colombia. Es una investigadora de amplia trayectoria académica y con obra publicada, conocedora de los derechos humanos, de migración, es doctora en filosofía y en derecho, tiene un postdoctorado. Y bueno, pues sin más preámbulo, solicito que la doctora Flor María Ávila Ortiz inicie con su exposición. Este día nos ha manifestado el tema Desafíos para la seguridad humana y los derechos humanos emergentes en la frontera colombo-venezolana. Por favor, doctora Flor María Ávila Hernández, inicie su participación. Sí, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy claro, muy claro. Bueno, primero que nada, saludarlos, agradecerle muy especialmente a un querido amigo y colega, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, por este magnífico webinar internacional, coloquio internacional sobre los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia en el siglo XXI. El doctor Rafael Sánchez Vázquez inicia Pensar bien para vivir mejor. Yo le agregaría obrar bien para vivir mejor y sobre todo hacer una fraternidad solidaria. Es decir, este es un tema que, como bien lo explicó el doctor Rafael, lo tengo en mi corazón, por cuanto estamos hablando hoy de más de 6 millones de venezolanos que hemos tenido que salir a la llamada diáspora venezolana. Somos más de, repito, 5 millones y particularmente estamos hablando de un universo de 2 millones de personas que actualmente nos encontramos en las distintas ciudades de Colombia, y Colombia ha sido el estado receptor de la mayor cantidad de inmigrantes forzados venezolanos. Por lo tanto, mi ponencia va a ser una reflexión, primero, sobre las normas jurídicas internacionales que protegen a los migrantes. En segundo lugar, la condición de despojo de la dignidad de los inmigrantes forzados venezolanos que se encuentran en las tres fronteras que tenemos con Colombia: la frontera del Arauca, es decir, con los llanos, tanto colombianos como venezolanos; en la frontera de la Guajira, que tenemos tanto una Guajira colombiana como una Guajira venezolana. Los guajiros son un pueblo ancestral colombo-venezolano, es un pueblo indígena que vive entre los dos estados, entre Colombia y Venezuela. Y por último, la frontera que reside en el Arauca. Entonces, tenemos tres fronteras entre Venezuela y Colombia, fronteras que son porosas, fronteras donde tenemos una cantidad muy importante de personas que circulan diariamente, que huyen, salen de Venezuela en virtud de un régimen dictatorial que tenemos y que traspasan esas fronteras buscando una calidad de vida. Bien, entonces, como dice nuestro Padre, Santo Padre Francisco, nadie está exento de ayudar a los migrantes. Son personas. No se trata solo de cuestiones migratorias. Son personas humanas. En primer lugar, son el símbolo del descarte,
de la sociedad globalizada. En numerosas alocuciones, el Santo Padre ha aludido a la necesaria dignidad del migrante. La migración ha marcado profundamente cada época, favoreciendo los intercambios de los pueblos y el nacimiento de nuevas civilizaciones. Mas, sin embargo, hay una preocupación universal frente a los desplazamientos originados por conflictos, la pobreza extrema multidimensional, las condiciones de la vida indigna y las emergencias humanitarias complejas. Tenemos que decir que la inmigración de venezolanos en Colombia, en primer lugar, corresponde a 5 oleadas de migrantes. Es decir, los migrantes venezolanos no se desplazaron vamos a decir, de una manera ipso facto a Colombia. No. Es decir, a medida de que ha transcurrido un acontecimiento político en Venezuela, eso ha generado migrantes. Es decir, aquí se observa la tesis de la teoría push-pull, es decir, los llamados estados que empujan, que expulsan migrantes, en este caso por una emergencia humanitaria compleja. Y obviamente esta situación muy novedosa para Colombia, porque Colombia ha sido históricamente un país de emigrantes y no de inmigrantes. Entonces, imagínense los retos que significa para un Estado acoger migrantes, promover su calidad de vida y, sobre todo, cumplir las obligaciones internacionales previstas, por ejemplo, en la Convención Internacional del Refugio, del Asilo Político, la Declaración de Cartagena, la Convención Americana de Derechos Humanos, los distintos instrumentos y pactos internacionales de derechos humanos que obviamente contemplan obligaciones para el Estado colombiano con respecto a estos migrantes. Entonces, como les decía, tuvimos 5 oleadas, o hasta la fecha hemos tenido 5 oleadas de migrantes, y que cada acontecimiento político de Venezuela generó nuevas oleadas. En primer lugar, tenemos una crisis muy fuerte de persecución política en el año 2014, que generó sobre todo una emigración joven, sobre todo de estudiantes y de perseguidos políticos. En segundo lugar, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2017 esto generó nuevos inmigrantes. Luego tuvimos las elecciones del 5 de mayo del gobierno de Nicolás Maduro, y estas elecciones no han sido reconocidas por más de 56 países en toda, vamos a decir, la comunidad internacional. Entonces, con todos estos acontecimientos políticos, acabamos también de vivir unas elecciones parlamentarias híbridas, es decir, elecciones que como sociedad civil desconocemos por la ausencia de garantías para las elecciones libres. Entonces, va a continuar la oleada de inmigrantes venezolanos hacia Colombia, y no solamente hacia Colombia, sino sobre todo hacia toda América Latina. Es decir, hay una verdadera crisis de refugio, de refugiados en toda la región, y los países que han acogido esta migración han sido básicamente Colombia, Perú y Ecuador. También hay una migración importante hacia Chile, hacia México, hacia España y hacia los Estados Unidos. Pero la crisis actual política venezolana va a seguir generando migrantes. Entonces, vamos a hacer también algunas alusiones a la condición que estas personas están viviendo en la frontera. Se calcula aproximadamente un flujo humano de entre unas 200 y 300 personas al día. Hay que decir que estos migrantes están sufriendo distintos ataques, sobre todo de grupos insurgentes rebeldes en Colombia, como ha sido el ejército, el ELN, y también las fuerzas de la disidencia de la FARC. Esto ha catalogado a los migrantes venezolanos como objetivos militares,
y han realizado distintas amenazas en la zona de frontera. Bien, las personas actualmente que están transitando entre Colombia y Venezuela, en primer lugar hay que decir que la frontera ha sido cerrada, está cerrada hasta el día 16 de enero por orden del Ejecutivo Nacional, y tenemos que decir que esto no ha impedido la actual movilización humana, sobre todo de inmigrantes venezolanos a Colombia. Ellos están circulando a través de los más de 300 puntos de trocha. Estos son caminos irregulares que existen entre Colombia y Venezuela. Pero lo peor que hay que decir de esta situación es que están siendo movilizados con la aquiescencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, las cuales piden, a cambio del paso de los migrantes, cantidades dinerarias. Es decir, estamos observando realmente situaciones de corrupción y la ausencia de Estado, sobre todo el Estado venezolano, que custodie, que proteja la bioseguridad y los derechos humanos de estos grupos de venezolanos. Entonces, tenemos que decir que, y sobre todo con la pandemia, hemos visto una situación que ha profundizado la vulnerabilidad de estos grupos humanos. Es decir, en pandemia, la situación de los inmigrantes forzados ha sido realmente muy delicada. Estas personas se le han profundizado sus distintos perfiles de la vulnerabilidad humana y pareciera que estamos frente a un verdadero darwinismo social. Entonces, este COVID, vamos a decir, coloca, y sobre todo esta ausencia del Estado venezolano que proteja a los migrantes, coloca a los inmigrantes en una situación existencial que, como afirma Luigi Ferrajoli, está en una condición de no personas o sujetos de derecho, con situaciones dramáticas de hambre, de calle, de estigmatización social que realmente acompañan a este grupo humano. Entonces, les voy a mencionar algunas situaciones de vulneración de los derechos humanos de estos grupos de inmigrantes forzados. En primer lugar, el llamado retorno voluntario, que ha sido una violación al principio de no devolución de migrantes o al llamado principio del not refoulement. Es decir, se ha observado el retorno de numerosos venezolanos, se calcula más de 300.000 venezolanos que en Colombia se encontraban en situación de calle y tuvieron que devolverse forzosamente a Venezuela por falta de los mínimos vitales en Colombia. Entonces vimos cómo las alcaldías y las gobernaciones en toda Colombia generaban distintos buses, viajes de buses hasta las fronteras con Venezuela de Cúcuta, Arauca, Paraguachón y Puerto India. Entonces, si bien el gobierno de Colombia no fomentó esta práctica de devolución de migrantes, hay que decir que sí la toleró. Es decir, si bien no la propició, fue aquiescente, toleró esta situación y tampoco previno la devolución voluntaria de migrantes venezolanos, poniendo en riesgo a la población migrante que se desplaza forzadamente hacia la frontera. Entonces, tenemos que decir que si bien la mayoría de los inmigrantes forzados venezolanos que se encuentran en Colombia no tienen regularidad migratoria, estamos hablando de más de un 50% de estos inmigrantes, en su mayoría son solicitantes de refugio. Pero esta condición, el estatus de refugiado, no ha sido reconocida masivamente por Colombia a los venezolanos, sino que es estudiado cada caso individualmente. Entonces, por eso podemos decir que desde nuestro punto de vista se viola esta condición del refugio a que tienen derecho la mayoría de los inmigrantes venezolanos,
tenemos que decir, no cuentan con este estatus jurídico, y también con esto se desconoce la Declaración de Cartagena sobre el refugio, que reconoce también como refugiados personas que provengan de países con situaciones de emergencia humanitaria compleja. Es decir, países donde hay violación masiva de derechos humanos, ruptura del orden constitucional y democrático, amenaza al orden público nacional y amenaza externa. Es decir, los inmigrantes venezolanos caen en esta categoría de refugiados según la Declaración de Cartagena. Bien, tratamientos inhumanos recibidos en frontera. Estos tratos podemos asimilarlos a tratos crueles y degradantes prohibidos por la Convención ONU contra la Tortura. Entonces, hemos visto cómo estos migrantes han sido hacinados en zona de frontera, en una suerte de campos de concentración. Por ejemplo, en el estado Táchira y en Tiendita, en galpones, sin ningún tipo de ventilación o servicios públicos, violando sus derechos humanos y a la seguridad humana, especialmente los derechos a la integridad física y psicológica, a la salud, al libre tránsito, con tratos inhumanos y frecuentemente amenazados. También tenemos carencias de alimentación, negación al derecho a la alimentación y protección contra el hambre. El 95% de los hogares venezolanos en Colombia padecen necesidades de alimentación. El derecho humano al alimento es uno de los derechos humanos del mínimo vital. Por otra parte, tenemos aumento en la estigmatización social de los migrantes. En el imaginario colectivo colombiano se vive una percepción negativa del inmigrante venezolano. Se la vista como amenaza para la seguridad ciudadana, según la encuesta de percepción del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela. Lamentablemente, después del COVID, los migrantes siguen constituyendo una amenaza para la seguridad humana, según lo perciben el 53% de los encuestados. También hemos visto que la dictadura venezolana habla de los migrantes venezolanos como bioterroristas o que son armas biológicas. Son armas biológicas que se dirigen hacia Venezuela. Entonces, podemos decir que los inmigrantes forzados venezolanos en Colombia y de tránsito a Venezuela se encuentran en una encrucijada, en un verdadero laberinto, a la espera de un corredor humanitario. Sin embargo, el paso fronterizo debe regularse de acuerdo a medidas de bioseguridad, tales como higiene de las manos, higiene respiratoria, distanciamiento social, autoaislamiento voluntario y cuarentena, según las resoluciones emanadas del sistema de salud colombiano. También hemos visto al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, la situación ha sido muy crítica. Desde el punto de vista humanitario, los migrantes están huyendo para preservar sus vidas, y muchos de ellos provenientes de Perú o Ecuador, países donde se concentra el 70% de la diáspora venezolana. Entonces, hemos visto aquí una revictimización de los inmigrantes forzados venezolanos, porque por un lado son víctimas del régimen de Venezuela y al mismo tiempo son víctimas también en aquellos estados donde no se les garantizan sus mínimos vitales. Bien, tenemos que recordar las 3 obligaciones que tienen los estados con respecto a los derechos humanos. Obligación de respeto, de proteger y de respetar sus derechos fundamentales. Desde el punto de vista jurídico, tanto extranjeros como nacionales tienen los mismos derechos según el artículo 100 de la Constitución colombiana. Hay una obligación de promover los derechos de manera integral. Y tenemos que decir, y como acá en este magnífico foro se ha hablado de los derechos sociales, tenemos que decir que los derechos que más se vulneran a este grupo humano son precisamente los derechos sociales. El derecho al trabajo. Hay que decir que el 50% de la fuerza trabajadora venezolana forma parte de la economía de subsistencia.
de la llamada economía informal. El 50% de los trabajadores en Colombia están en esa categoría de la economía informal. Entonces, tenemos que decir que ellos tenían una economía meramente de subsistencia, que ya sufrían la informalidad laboral, la falta de inclusión y las faltas de oportunidades por dificultades, entre otras, de la convalidación de sus títulos universitarios. Hemos visto médicos trabajando como domésticos, ingenieros trabajando en los bares de Colombia, y vemos un desperdicio del activo intangible que son los inmigrantes, según términos de Naciones Unidas, y cómo realmente se pierden las capacidades humanas de los inmigrantes venezolanos en Colombia. En Colombia también tenemos una ley contra la xenofobia, la ley 1482 de 2011, que prohíbe todo tipo de estigmatización, discriminación hacia los mismos. Bien, unas últimas reflexiones sobre las soluciones. Es decir, no nos podemos quedar solo en quejarnos, en de alguna manera estigmatizar a los inmigrantes. No, tenemos que crear propuestas. De hecho, desde la universidad en la que trabajo, hemos producido distintos proyectos de investigación para la inclusión masiva de los migrantes en los sistemas educativos colombianos y sobre todo en el sistema laboral. Entonces, tenemos algunas reflexiones sobre la inclusión de migrantes a la luz de la ética de la hospitalidad. Ahora bien, como muy bien dice Adela Cortina, el rechazo es hacia el migrante pobre, la llamada aporofobia. Es decir, no se rechaza al extranjero por ser extranjero, sino por ser extranjero pobre. ¿Por qué? Porque estamos en las lógicas de ser seres reciprocadores. Dice Adela Cortina, se rechaza al otro porque se tiene la percepción que no tiene nada que darle al otro. Y eso es muy falso con respecto a los inmigrantes. Entonces tenemos que decir, el inmigrante excluido por su pobreza, su nacionalidad, etnia, cultura o religión, no ha dejado de ser visto como un extraño. A pesar de que en algunas ocasiones, como es el caso con Colombia y Venezuela, se trata de personas de naciones vecinas, de naciones cercanas, con las cuales existen estrechos y profundos lazos históricos y culturales. De hecho, entre Colombia y Venezuela, por más de 10 años vivimos la llamada Gran Colombia, en el año de 1819 hasta el 1830. Fuimos la unión de Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. Fuimos la Gran Colombia, proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, tenemos que decir que en tiempos de avance de conciencia de los derechos humanos, por encima de las reivindicaciones de soberanía, prevalecen, sin embargo, posiciones cerradas y simplificadoras, limitadas a un estrecho concepto de defensa de las propias condiciones de limitación económica de cada país, la insuficiencia de puestos de trabajo en el mercado laboral y de precariedad de los servicios de salud. Migrar y hacerlo por razones forzadas se ha convertido en un fenómeno presente a nivel global y que interpela las bases mismas del orden mundial establecido. Entonces, se trata de superar esta visión del migrante como una amenaza que subyace a una visión que conduce a reducir al ser humano a dimensiones productivas y a la funcionalidad instrumental con las sociedades receptoras. Ello ha llevado a la vulneración de la dignidad humana. Yo lo llamo el despojo de la dignidad. Personas sin pasaporte, sin documentos, sin acceso a la salud, sin acceso a la seguridad social. Personas que muchas veces quedan como apátridas. Entonces, estamos frente a una gran vulneración de la dignidad o despojo de su dignidad. Entonces, y básicamente estamos hablando de que ellos no tienen acceso a los mínimos vitales. Entonces, esto desconoce
las obligaciones humanitarias y condiciona el deber de acogida a una contraprestación económica inmediata, en lugar de abrirse a ella desde el valor de la vida y verla como factor potencial de desarrollo en el país receptor. Bien, para terminar, el Papa Francisco nos habla de 4 verbos para o hacia o de actitudes hacia los migrantes. Primero, acogerlos en su dignidad, en su condición de vulnerabilidad. Segundo, protegerlos, es decir, desarrollar leyes políticas de inclusión. En tercer lugar, protegerlos y promoverlos, promover sus capacidades humanas. Entonces, el COVID globalizó la vulnerabilidad humana, por lo cual se necesitan respuestas jurídicas urgentes para revertir y contener la indefensión humana. Entonces, todos somos personas y todos podemos ser migrantes. Es una condición del imperativo ético categórico kantiano, las personas como fines en sí mismos y de su dignidad, reconocida a lo largo de la historia humana. Entonces, mi propuesta es un decálogo para la dignidad de los migrantes. En primer lugar, la regularización migratoria de su estatus jurídico. Segundo, el reconocimiento del migrante como parte del capital social del estado de recepción, como factor de reducción de la pobreza mundial y de su aporte a la economía del estado receptor, por el aumento del consumo y de la demanda agregada. También el acceso a los derechos emergentes de la ciudadanía social, es decir, incorporar a los migrantes a la democracia digital. También se debe establecer la prohibición del control biológico humano del migrante a través de los dispositivos de bioseguridad. La política tiene que estar al servicio de la vida y del florecimiento humano y no como una forma de control y de sujeción humana con fines egoísticos. Se necesita además la capacitación inmediata y masiva de los migrantes para el teletrabajo y para los fines de la inserción laboral de migrantes se hace imperativo facilitar el reconocimiento de los títulos profesionales a través de los convenios Andrés Bello y Simón Rodríguez, la cooperación multilateral y las ayudas a las respuestas regionales en caso de la población venezolana y mayores niveles del PIB, del Producto Interno Bruto, para la atención a la población vulnerable. Frente a la realidad de la amenaza del COVID de toda la humanidad, la respuesta debe ser también global y combatida con la solidaridad y la fraternidad. Y no me queda nada más que terminar con las palabras del Santo Padre que dice: los cristianos, de hecho, van al encuentro de los pobres y de los débiles, no para obedecer a un programa ideológico, sino porque la palabra y el ejemplo del Señor nos dice que todos somos hermanos. Este es el principio del amor a Dios y de justicia entre todos los hombres. Muchísimas gracias. Bien, como decíamos, excelente disertación por parte de la doctora Flor María Ávila Hernández. Ahora solicitamos al doctor Raúl Ávila.